Hoy comenzamos una nueva semana más de este precioso devocional diario y saludamos con mucho cariño a todos los auditores. La serie que veremos esta semana lleva por título Pero vosotros le conocéis. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Los invitamos a los hermanos y hermanas a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y en el Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, dice el Señor. Nuestro Señor ruega y nosotros también oramos en este día y rogamos al Padre también para que podamos recibir este otro consolador, para que abramos nuestros corazones y recibamos todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Él es nuestro consuelo. Gracias, Señor, porque hoy usted no está físicamente, sino de manera espiritual. Si fuera física, solo estaría con algunos, pero le damos las gracias porque se tornó el Espíritu para estar con todas las hermanas, con todos los hermanos. Gracias, Señor, por venir a nosotros otro día más. Le recibimos porque le amamos y le adoramos de todo corazón. Amén. Hoy presentamos El Señor volvió como el Espíritu. Queridos hermanos, continuaremos esta semana con los capítulos del precioso Evangelio de Juan, del capítulo 14 al capítulo 17. Quiero en esta oportunidad hacer un paréntesis. Estamos hablando del apóstol Juan. Estamos hablando del apóstol Juan en su vejez, quien nos dejó estos escritos. Recordemos que él estuvo en la isla de Pasmos. Él fue prisionero. Allí él pasó muchos sufrimientos. Y entonces él escribió allí. Y cuando salió de esos sufrimientos y de estar encarcelado, él también nos dejó estas cartas, estas preciosas cartas y este libro, el Evangelio de Juan, ya cuando él estaba en una edad avanzada, cuando ya había olvidado muchas cosas, entonces el Señor lo pudo usar. Damos gracias al Señor, porque cuando todo parece estar acabado, es entonces cuando el Señor nos usa, cuando inclusive nosotros ya no tenemos esa memoria. Dios pudo usar a ese discípulo amado, al apóstol Juan, para dejarnos este libro maravilloso, porque nos traslada y nos transporta a otra dimensión. Son palabras que jamás nosotros hubiésemos tenido si no es por la provisión de nuestro amado Dios, de nuestro amado Señor. Continuamos. Lo que estamos viendo al final del capítulo 13 del Evangelio de Juan es un final que el Señor habló aquella última noche que estuvo con sus discípulos. Él habló a sus discípulos que Él iría a partir, que Él se iría, que Él iba a ser crucificado, pero que también resucitaría. Esto el Señor ya les había hablado antes a los discípulos a lo largo del tiempo que había estado con ellos. ¿Cuánto estuvo con ellos? 3 años y medio. En aquella última noche el Señor le habló que ellos serían dispersados, ¿recuerdan? Que uno de ellos también lo traicionaría y que otro discípulo lo negaría. Ya sabemos, era Pedro.
Pedro estuvo 3 años y medio con el Señor, amaba al Señor, seguía al Señor, declaró que daría su vida por Él, pero en el momento más difícil, en el último momento cuando el Señor dijo que los dejaría, cuando Él incluso declaró que jamás lo haría, que estaba dispuesto a morir por Él, ¿qué aconteció? El Señor ya le había dicho que Él lo negaría 3 veces. Queridos hermanos, hoy estamos en el tiempo del fin. Hoy también podemos pensar no solo que los discípulos estaban con el Señor el último día, sino que hoy nosotros, hoy en el fin de los tiempos, ya también es el último día. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es una sombra de lo que el Señor nos está hablando. Claro, porque ya aconteció. Y nosotros seremos de aquellos que en el momento más difícil del fin vamos a negar también al Señor. Recuerden que había otro discípulo que lo traicionaría y dijo, ¿seré yo, Señor? Ya vimos otras traducciones. ¿Acaso piensas que soy yo, Señor? Le dijo. Hablamos de Judas. ¿Y nosotros qué podemos pensar hoy en el tiempo del fin, donde hay cosas que nos aprisionan, dificultades que parecen no pasar, y nuestro corazón queda, ¿y dónde está mi Señor? ¿Dónde está Dios? Así los discípulos, ellos sabían que el Señor estaba diciendo la verdad, de verdad os digo. Ellos parecían quedarse solos. Entonces, esa palabra es también para nosotros. ¿Seré yo, Señor? Que todos podamos buscar al Señor de todo corazón, confesar a Él nuestros sentimientos, todo lo que acontece con nuestra alma, con nuestros pensamientos, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. En aquella última noche, el Señor les habló que serían dispersados. Ya vimos, uno lo iba a traicionar, otro lo negaría. Claro que eso para los discípulos fue un shock, ¿no es cierto? Un shock muy grande, porque en el sentimiento de los discípulos todo ya había llegado a su fin. Si el Señor no iba a estar con ellos, entonces todo había acabado ahí. Y por eso es que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Esa es la versión de NBI. O no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor estaba hablando para los discípulos que ellos no quedaran perturbados, que no se preocuparan de esa manera. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos que no se quedaran perturbados. Ahora está claro que mirando la situación externa, era una situación que los sacudiría, ¿no es cierto? Mas Él habló a sus discípulos para que creyeran en el Padre, que aplicaran la fe, que no se olvidaran, que también creyeran en Él. O sea, en otras palabras, el Señor estaba hablando a los discípulos. Yo sé lo que estoy haciendo. Crean en Dios. Crean también en mí. Yo sé lo que hago. Y esto que va a pasar, que va a ocurrir, no es como ustedes piensan. No es el fin. Queridos hermanos, a veces parece que es el fin, ¿no es verdad? A veces parece que nadie nos puede ayudar. Y pensamos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está nuestro Dios? Pero queridos hermanos y hermanas, no es el fin. Debemos creer. Es solo un periodo de tiempo donde Dios está probando nuestra fe.
que es más preciosa que el oro, porque ya sabemos lo que iba a acontecer, tenemos la respuesta. El Señor físicamente no iba a estar más con los discípulos, Él tenía que ir a la cruz. Y si no, ¿cómo es que hoy podemos estar aquí? ¿Cómo es que le recibimos? Porque Él se volvió el Espíritu. El Señor se volvió el Espíritu que mora hoy dentro de nosotros. Todo lo que estamos viendo es la escena del Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y capítulo 14. Ya sabemos, hermanos, la situación que usted puede estar viviendo no es el fin, sino crea, es un nuevo comienzo. Dios quiere hacer algo nuevo después de pasar por esta situación que parece que no tiene salida, pero sí la tiene. Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó la Biblia, nos dejó el Espíritu. Vamos entonces a volvernos al Señor, a clamar a nuestro Dios, a experimentar lo que Él va a hacer en nuestras vidas, lo que Él va a hacer con nosotros durante toda esta semana. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Dios nos está hablando sus últimas palabras en el tiempo del fin, para que estemos preparados, para que creamos en Dios y también creamos en Él. Que todos tengan un comienzo de semana lleno de alegría y felicidad en el creer en Dios y creer en el Señor. Y también un comienzo de semana lleno y colmado de la presencia de Dios y de muchas bendiciones. Amén. Deseo renovarme en la comunión